¿Qué tal? Buenas noches. El día de hoy vamos a ver los mecanismos de regulación del ciclo celular. El ciclo celular se encuentra regulado por la fosforilación y la degradación de proteínas, que forman complejos. Estos complejos pueden ser reguladores, que son las ciclinas, o catalíticas, que se comportan como enzimas, que vienen a ser las quinasas. La transferencia del grupo fosfato o fosforilación del complejo CDK-ciclina activa una serie de procesos que da inicio al ciclo celular. Estas ciclinas se dividen en 4 grupos. En el primer grupo tenemos a las ciclinas CDK-ciclina G1. Estas se expresan y se ensamblan cuando la célula va a pasar de G1 a S. Y en la progresión de la fase S. En este grupo tenemos a la CDK4 ciclina D y a la CDK6 ciclina D. La siguiente fase es la CDK ciclina G1. Acá se preparan para la fase S. Se da la síntesis de enzimas que participarán en la duplicación del ADN. En esa fase participa la CDK2 ciclina E. Y como se ubica en este espacio porque se da la preparación para pasar de la G1 a la fase S. Seguido, la siguiente fase se denomina CDK ciclina S. Acá se estimulan el ingreso a la fase S. También se da la activación de proteínas que participarán en la replicación del ADN. En esta fase, CDK ciclina S, en esta fase participa la CDK2 ciclina A. Por último tenemos la fase CDK ciclina M o factor promotor de la mitosis. Se forman en la fase S y G2, pero permanecen inactivos hasta que se complete la síntesis del ADN. Una vez activados, inducen la condensación cromosómica, la desintegración de la envoltura nuclear, el armado del uso mitótico, y el alineamiento de los cromosomas en la placa ecuatorial durante la metafase. Luego de estos eventos, las ciclinas mitóticas son degradadas, lo que permite que los cromosomas se descondensen, se reconstruya la envoltura nuclear y el citoplasma se divida. En las células humanas, la CDK1 y la ciclina B son las responsables de todos estos eventos. Ahora, debemos entender que toda esta serie de procesos se da gracias a la presencia de las ciclinas, de estas de aquí, de las ciclinas, ya sea la B, la A, la E o la D, ya que las CDKs permanecen constantes durante todo el proceso, pero la activación va a depender de la presencia de las ciclinas, que se van sintetizando y degradando de las diferentes etapas durante el ciclo de manera controlada. Bien, ahora para que todo este proceso se dé durante el ciclo celular, existen puntos de control que van a verificar que todo marche bien. Estos puntos de control van a verificar que no haya ninguna alteración. En la fase G1, que es la fase más larga, van a haber 2 puntos de control. El primero es el punto de control G1 de restricción. Va a verificar el tamaño de la célula, los nutrientes, los factores de crecimiento y si existe o no algún daño en el ADN. El punto de control de restricción es el punto más importante de todo el ciclo celular. En esta fase, la célula realiza una autoevaluación para ver su potencial duplicativo. Aquí la célula autoevalúa su propio potencial duplicativo y ve si va a continuar en la siguiente fase, que vendría a ser la fase S, o si va a abandonar su ciclo celular. Si es que la célula ve que hay algo que no está bien en su replicación o en algún punto, va a abandonar el ciclo celular y pasa a la fase G0. Si dentro de este punto de restricción se ve que todo marcha bien, que no hay ningún daño, la célula continúa y pasa a la fase S. El siguiente punto de control es el daño del ADN.
Aquí la célula hace un análisis y verifica si existe algún daño en el ADN. Este se basa en la concentración elevada de la proteína P53, que es la proteína supresora de tumores. Por lo tanto, impide que la célula ingrese a la siguiente fase, que sería la fase S. Una vez detectado esto, lo más probable es que la célula salga del ciclo celular y sufra una muerte programada denominada apoptosis. Pero si todo va bien con el ADN, entonces la célula sigue su ciclo y pasa a la fase S. En esta fase existe otro punto de control, que es el punto de control del daño del ADN en la fase S. Acá se verifica la calidad del ADN en proceso de duplicación durante la fase S. Si el ADN se encuentra bien, entonces la célula pasa a la siguiente fase, que es la G2. En esta fase tenemos otros dos puntos de control. En esta fase la célula examina su ADN duplicado en preparación para la mitosis. En esta etapa G2, dos puntos de control van a verificar que todo esté correcto. Tenemos el punto de control del ADN no duplicado y el punto de control del daño del ADN. En este caso, nuevamente va a aparecer nuestra proteína P53, que va a actuar para verificar si existe algún daño en el ADN. Ya sabemos, como hemos dicho hace un rato, que si existe algún daño, va a haber un aumento en esta proteína. Caso contrario, quiere decir que la célula se encuentra lista para su duplicación y pasar a la fase M, que viene a ser la mitosis. En la fase M, que es la mitosis, existen también dos puntos de control. Uno que es el punto de control de armado del uso mitótico, que impide la entrada prematura en la anafase, y el punto de control de la segregación de los cromosomas. Este impide el proceso de la citocinesis hasta que todos los cromosomas se hayan separado correctamente. Cualquier falla en alguno de estos puntos de control puede desencadenar una catástrofe mitótica. Esto quiere decir que la célula ya dañada puede seguir replicándose con una cantidad anormal de cromosomas, y esto puede desencadenar una oncogénesis, es decir, el desarrollo de tumores. Es por ello que la regulación del ciclo celular es muy importante, y sobre todo el funcionamiento correcto de cada uno de estos puntos de control. No olvidemos que la apoptosis es una muerte celular programada que se va a dar ya sea en la fase G1 o en la fase G2. Bueno, eso sería todo por hoy. Espero que hayan comprendido y que el video les haya gustado. Muchas gracias.